A ver, imaginen el escenario. Estamos en 1930. El mundo está literalmente al borde del colapso. La economía por los suelos, los continentes lejísimos, separados por un mar de desconfianza. Y en medio de todo ese caos, a alguien se le ocurre un sueño que sonaba totalmente imposible: crear una Copa Mundial de Fútbol. Esta es la increíble, caótica y apasionante historia de cómo nació la leyenda. La respuesta, créanme, es una saga de pura ambición, de sacrificio y de momentos tan pero tan extraños que parecen sacados de una película. Vamos a desentrañar juntos cómo nació el torneo que cambió el deporte para siempre. Antes de 1930, lo más grande que había en el fútbol era el torneo de los Juegos Olímpicos. Pero había un pequeño gran problema: era solo para amateurs. Y mientras tanto, el fútbol profesional estaba explotando en todo el mundo. Hacía falta algo más grande. Miren qué panorama. Por un lado, el fútbol olímpico limitado a los amateurs. Por otro, la Gran Depresión que acababa de poner de rodillas al planeta entero. Y de repente, en medio de todo ese desastre, Uruguay, un pequeño país sudamericano, levanta la mano y hace una propuesta tan audaz, tan atrevida, que nadie la pudo ignorar. El cerebro detrás de toda esta movida era el presidente de la FIFA, un francés llamado Jules Rimet. Su visión era simple pero al mismo tiempo revolucionaria. Un torneo solo de fútbol, donde los mejores del mundo, sin importar si eran profesionales o no, pudieran competir por la gloria máxima. Quería nada más y nada menos que un verdadero campeonato del planeta. Pero claro, la visión de Rimet se encontró con un obstáculo gigante, casi insuperable: el Océano Atlántico. La idea de llevar a todos los equipos europeos hasta Sudamérica en esa época sonaba una auténtica locura. Es que el contraste era brutal. Por un lado tenías a Uruguay, que celebraba sus 100 años de independencia y tiró la casa por la ventana. Pagamos los viajes, el alojamiento y, por si fuera poco, construimos un estadio monumental. Del otro lado, una Europa en ruinas, donde un viaje en barco de 3 semanas significaba que los jugadores simplemente perderían sus trabajos. La respuesta de la mayoría fue un no rotundo. Imaginen la desesperación. Faltaban solo 2 meses para el partido inaugural y ningún equipo europeo se había anotado. El sueño se estaba desmoronando. Jules Rimet tuvo que rogarle a su propio país, Francia, y a sus vecinos de Bélgica. Pero el giro inesperado vino de la realeza. El rey Carol II de Rumania, que era un fanático del fútbol, eligió él mismo a su selección, les garantizó que no perderían sus trabajos y los mandó para Uruguay. Al final, solo 4 valientes se animaron a cruzar el océano. Y bueno, con el torneo finalmente en marcha, el drama dejó las oficinas para mudarse a la cancha. Y ahí nacieron las primeras leyendas y, claro, las primeras polémicas de la historia de los mundiales. Y acá empieza la verdadera magia. Conozcan a Guillermo Stabile, un jugador que, en teoría, ni siquiera iba a pisar la cancha, pero el capitán de Argentina tuvo que volver cedilla a Buenos Aires para dar un examen en la Facultad de Derecho. Así como lo oyen, Stabile, un suplente desconocido, saltó al campo y en su primer partido, ¡pum!, metió un triplete y de ahí no paró más. Terminó como el primer goleador de la historia de los mundiales. Y si Stabile fue el goleador inesperado, Héctor Castro fue el héroe improbable. Le decían el manco porque de joven había perdido parte de su brazo derecho en un accidente con una sierra eléctrica. Pero eso no le impidió hacer historia. Marcó el primer gol de Uruguay en el torneo y, como ya veremos, también marcó el último. El gol que les daría la gloria eterna. Pura inspiración. Esta frase lo dice todo. Cuando el francés Lucien Laurent metió el primer gol en la historia de los mundiales, no hubo una celebración loca ni cámaras por todos lados. Fue un momento humilde, casi como si nada. Ellos mismos no tenían ni idea de la leyenda que estaban empezando a escribir en ese momento. Porque si algo definió a este primer mundial, fue su carácter, digamos, caótico y salvaje. Prepárense porque vamos a repasar algunos de los momentos más extraños en la historia del deporte. Empecemos con este dato, que es de no creer. Antes de la final, se confiscaron más de 1.500 revólveres en la entrada del estadio. Sí, escucharon bien, 1.500. La tensión entre uruguayos y argentinos era tan, pero tan grande, que la gente iba armada a ver un partido de fútbol. Una locura.
Pero quizá la anécdota más surrealista de todas pasó en la semifinal entre Argentina y Estados Unidos. El masajista del equipo norteamericano entra corriendo a la cancha para atender a un jugador, se tropieza y se le rompe un frasco de cloroformo que llevaba en el maletín. El resultado, inhaló los vapores y se desmayó ahí mismo, en medio del partido, cosas que solo podían pasar en 1930. Es que este mundial fue un verdadero laboratorio del caos. Tuvimos la primera expulsión de la historia, y eso que no había tarjetas. Al capitán de Perú simplemente le dijeron, «Señor, se tiene que ir». Tuvimos a un árbitro que terminó un partido 6 minutos antes, y tuvieron que ir a buscar a los jugadores a las duchas para que volvieran a jugar. Y por supuesto vimos la primera gran sorpresa, la joven Yugoslavia eliminando al poderoso Brasil. Y todo este camino de drama, de locura, nos lleva a la gran final en el Estadio Centenario, Uruguay contra Argentina, el clásico del Río de la Plata. La culminación de un sueño imposible y el nacimiento de una rivalidad que dura hasta hoy. Para que se hagan una idea de la atmósfera, era tan pero tan peligrosa que el árbitro belga John Langenus puso sus condiciones para dirigir. Pidió un seguro de vida y un barco esperándolo en el puerto para poder escaparse apenas terminar el partido. No es una broma. Pero antes de empezar, otro problema. Los dos equipos querían usar su propia pelota. ¿Y cuál fue la solución del árbitro? Una genialidad. Dijo, tranquilos, el primer tiempo lo jugamos con el balón argentino y el segundo con el uruguayo. Y así fue. Y al final del primer tiempo, con su pelota, Argentina dominaba. Se fueron al descanso ganando 2-1. El sueño uruguayo parecía que se apagaba, justo en su casa, en su estadio. Pero en el segundo tiempo, todo cambió. Con el balón uruguayo en la cancha y 90.000 personas empujando desde las tribunas, la historia dio un giro de 180 grados. Uruguay salió con todo y fue una aplanadora. El resultado final, un 4-2 para la historia. Los anfitriones, contra todos los pronósticos, eran los primeros campeones del mundo. A pesar de todo, del caos, del boicot, de las dificultades, el Mundial de 1930 no solo sobrevivió, sino que triunfó, dejando una huella imborrable en el deporte mundial. Y los números no mienten, ¿eh? 70 goles en 18 partidos, un promedio de casi 4 goles por encuentro. Fue un espectáculo total. Casi 600.000 personas fueron a los estadios. A pesar de todo, fue un éxito rotundo. El Mundial había llegado para quedarse. Y de esa final, de esa remontada épica, nació un concepto que iba a definir a todo un país para siempre: la garra charrúa. Esa mezcla única de coraje, de tenacidad, de nunca darse por vencido, de pelear contra rivales más grandes. Fue el espíritu de ese equipo y se convirtió en el ADN de toda una nación futbolera. Y esto nos deja con una última reflexión. Quizás el secreto del éxito de aquel mundial no fue la organización perfecta ni el juego bonito. Tal vez fue justamente su corazón salvaje, su pasión cruda y caótica, su gloriosa imperfección, lo que lo hizo inmortal, lo que sentó las bases para el espectáculo más grande del planeta.